pues sí, o sea, creo que todavía existe una brecha de género en la que creo que nosotras mismas primero debemos confiar en nuestras capacidades y en lo que podemos llegar a ser. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Nueva Mujer Talks. Gracias por estar con nosotros. Soy Pili Presa. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales en Publimetro y Nueva Mujer y también en www.publimetro.com.mx. Me da muchísimo gusto recibir a una de las participantes de este proyecto de la compañía 3M25 Mujeres en la Ciencia, en donde se promueve que cada vez más mujeres tengan participación en las carreras STEM. Ella es Erika Sevilla y es gestora de proyectos aeroespaciales y diseño automotriz. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida. Hola Pili, mucho gusto. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. A nosotros también nos da muchísimo gusto que estén mujeres mexicanas como tú para platicarnos acerca de esta innovación que has creado de un nanosatélite, pero yo quisiera mejor que me explicaras tú de una forma más amigable. Sí, mira, el proyecto con el que participé en esta convocatoria de 3M es llamado ASTEXAT-1 y ASTEXAT-1 es un proyecto que consistió en el desarrollo del primer nanosatélite mexicano que fue desplegado desde la Estación Espacial Internacional el pasado 19 de febrero del 2020. Y pues este proyecto es de impacto nacional y me da mucho gusto platicarlo porque es un proyecto multidisciplinario que fue hecho por un equipo de diferentes personas, tanto profesores como estudiantes mexicanos que pertenecemos a UPAEB, que es una universidad que está aquí en Puebla. Y pues también lo interesante de este proyecto es que participaron como muchas disciplinas en el desarrollo de este proyecto, diferentes ingenierías, ¿no? Tanto estudiantes, profesores, profesoras y demás. Y bueno, es un proyecto que se desarrolló en colaboración con la NASA y con la Agencia Espacial Mexicana y que pues una gran parte de este proyecto era justamente incentivar el talento mexicano para desarrollar estas tecnologías, ¿no? Y su función, pues, es un satélite pequeño. O sea, cuando uno piensa en un satélite, piensa tal vez en algo muy grande, ¿verdad? Y pues tal vez muy difícil de construir. Y la realidad es que este satélite pequeño medía 10 centímetros por cada lado, pertenece a un estándar llamado CubeSat, porque justamente se da en unidades de cubo, que mide 10 centímetros por cada lado y su peso es menor incluso a 1 kilogramo. Su función principal fue conectarse con una constelación de satélites llamada Global Star en un proceso de demostración de tecnología con la intención de mejorar las comunicaciones de esta clase de CubeSats para aumentar la transmisión de datos a la Tierra. Y cuéntame un poco esta serie de retos a los que te tienes que enfrentar en una disciplina bueno, pues estas ingenierías, ¿no? Que todavía pensamos que son solamente un área de los hombres o incluso la NASA, ¿no? Pues sí, todavía el siglo pasado no había mujeres astronautas, ¿no? Por ejemplo, como las hay ahora. Y supongo que en el camino todavía, esperemos que ya menos, que sean los menos cada vez, pero pues en el camino todavía podrás encontrarte este tipo de pensamiento machista o misógino que te haya impedido o que te haya hecho dudar sobre realizar esto. Sí, bueno, en realidad en el proyecto, y creo que eso es algo muy bueno que incentivamos en ASTEXAT 1, es que muchas chicas, estudiantes de diferentes carreras, se involucraron en este proyecto. O sea, el proyecto estaba formado por 11 áreas de trabajo diferentes, cada una con sus especialidades, y en esas 11 áreas contábamos con estudiantes líderes que ayudaban a guiar y a desarrollar el trabajo que había que hacer en su sistema. Y bueno, creo que algo muy bueno fue que tuvimos una buena participación de chicas en esta parte de los liderazgos y en el proyecto, pero pues sí, la verdad es que sí nos cuesta como un poquito empujarlas, ¿verdad? Para que se animen y para que crean en sus capacidades y para que crean que pueden estar liderando un equipo y llevarlo de la mano, porque todavía como que sí cuesta un poco más de trabajo. Pues una, que ellas se animen y dos, que también el trabajo que ellas hacen se reconozca a veces, ¿no? Entonces,
Pues sí, o sea, creo que todavía existe una brecha de género en la que creo que nosotras mismas primero debemos confiar en nuestras capacidades y en lo que podemos llegar a hacer y después pues demostrar, ¿no? A veces nos cuesta 3 veces más mostrar nuestro trabajo que tal vez lo que hace un hombre, ¿no? Tal vez hacemos lo mismo y a veces hasta mejor, pero como que nos cuesta todavía y todavía como que te lo aplauden si lo hiciste bien, como que igual y esperan a veces que te equivoques, ¿no? Pero creo que es justamente esta parte de la iniciativa de 3M, el darle esa visibilidad a que las mujeres pues también tenemos grandes capacidades y que podemos hacer un enorme trabajo colaborativo en áreas de la ciencia, ¿no? Y en este proyecto. Y justamente a mí me tocó llevar la parte de liderazgo de toda la gestión del proyecto, o sea, manejar los 11 sistemas, creo que es algo muy complejo igual, eh, porque pues igual es trabajar con diferentes personas, diferentes ideologías, diferentes formas de trabajo, que al final uno tiene que concentrar y a veces, pues te pueden ver a veces un poco más joven que el resto de los profesores que están en el equipo, o te pueden ver igual, como decíamos, ¿no? Mujer, y dicen, bueno, tal vez eso como que todavía siguen algunos estereotipos, pero justamente sigo en ese trabajo para que pues más chicas crean en sus capacidades, como lo mencionabas en la presentación, pues trabajo en algunos otros proyectos, además de Aztexadu, ¿no? Donde busco esa parte, ¿no? O sea, que las chicas levanten la mano y se involucren en estas áreas. ¿Cuál crees que sea el obstáculo más grande o ese pretexto que encontramos las mujeres para no atrevernos a estar en una carrera STEM o tal vez esto que nos han inculcado, ¿no? Erróneamente. Yo creo que a veces es el miedo mismo, ¿no? O sea, el miedo que nosotras tenemos, y te lo platico como una experiencia personal. Cuando yo vi la iniciativa de 13M, me apareció como sugerencia en redes sociales, supongo que por las páginas que consulto, etcétera, y me apareció la sugerencia de participar en esta convocatoria. Entré, la investigué, la vi, me pareció muy bonita la iniciativa y el ebook que crean con las historias de cada una de estas mujeres que tienen historias impresionantes, ¿no? Y bastante inspiradoras. Y yo pensé, dije, híjole, me gustaría ser una de ellas, ¿no? Pero después yo misma dudé y dije, ay, si me postulo igual y no voy a quedar, ¿no? Y pasaron unos días antes de que yo me volviera a animar como a entrar y mandar mi información para esta convocatoria, ¿no? Y ese es un ejemplo, creo que es el miedo mismo de al qué dirán, si seré capaz, si voy a fallar, ¿no? Si de verdad el trabajo que voy a hacer va a ser reconocido. Y a mí me sigue tocando trabajar en estos proyectos con muchos hombres y a veces, pues sí, o sea, como que todavía se ve esa parte donde pues la brecha de género, a veces sin pensarlo, ¿no? O sea, como que ya las ciertas ideologías, como que ya está todo direccionado y sí, o sea, sí se trata de impulsar a la mujer, pero muchas veces ya es como parte de la cultura, ¿no? Exacto, es parte de la cultura y es parte pues sí, de este sistema patriarcal que además es mucho más duro con las mujeres cuando las mujeres se equivocan, ¿no? Los hombres tienen un trato mucho más benevolente y eso es lo que tratamos de igualar, ¿no? Para todos, hombres y mujeres. Cuéntanos, querida Erika, ¿qué te gustaría decirle a estas niñas que te están viendo, a estas jovencitas que a lo mejor están pensando en dedicarse a una carrera STEM, pero están en este momento del miedo? Pues yo diría que pues lo más importante creo que es atreverse, dar el paso. Si te interesa algo, creo que nada se da fácil tampoco, ni para hombres ni para mujeres. Creo que es un camino de preparación, de constancia, ¿verdad? De saber lo que quieres, de plantearte objetivos y trabajar progresivamente para alcanzarlos, ¿no? Igual, o sea, en su momento yo también dudé de estudiar ingeniería y eso por una prueba psicométrica que me decían, no, pues tal vez no vas a ser buena. Y por otro lado, también creo que ese sería mi otro consejo, apoyarte de las personas que confían en ti, personas que te pueden impulsar para que logres
esos objetivos que tú te planteaste, porque en ese camino esas personas te ayudan mucho. Tan solo a veces el que te den una palabra de aliento, pues no sabes lo que puede significar para esa persona, ¿no? Y yo lo he vivido con, justamente cuando quise desertar de estudiar una ingeniería, hubo un profesor de matemáticas que me dijo que en realidad él veía grandes posibilidades en mí, y de igual manera lo he hecho yo con estudiantes, ¿no? En el proyecto, justamente en Astexat, tuvimos, pues bueno, el proyecto es algo independiente a lo que era su carga académica de clases, o sea, es algo a lo que entraban por gusto, y pues muchos estudiantes son foráneos, más la carga de materias que traes, estudio, etcétera. Y muchas veces algunas de ellas quisieron desertar del proyecto porque sentían como mucha presión en él, ¿no? Y justamente esa parte de platicar, de motivarlas, de mostrarles los escenarios que pueden tener y demás, creo que ayudó a que muchas de ellas siguieran en este camino, y creo que un gran ejemplo es que una de las chicas que participó en el proyecto tuvo la oportunidad de estar en una rueda de prensa ante medios de comunicación de Estados Unidos en el Kennedy Space Center, hablando con el mentor de NASA de lo que era el proyecto. O sea, al final no solo representaba a UPAEP, representaba a México en esta misión. Y en estas conversaciones con la gente en Estados Unidos, ya para cerrar, ¿qué encuentras de diferencia en el trato, quiero decir, de la NASA, de los ingenieros de la NASA, a los ingenieros acá, al trato entre hombres y mujeres? ¿Cuál sería lo que destacarías? ¿Qué nos recomendarías que adoptáramos o tal vez que no hiciéramos? Yo veo que en los proyectos o en los trabajos que he hecho con gente de la NASA, es que ahí están impulsando mucho y destacando mucho el trabajo de la mujer en la ciencia. Y justamente la misión de Artemis, que es el regreso del hombre a la luna, es llevar a la primera mujer a la luna en esta nueva misión. Y en realidad ellos están destacando mucho eso. En el equipo de México tuvimos la oportunidad de viajar a NASA, vivir el lanzamiento en vivo desde el Kennedy Space Center, ver el cohete despegar. Y en el equipo que viajamos fuimos 4 mujeres y un hombre. 2 estudiantes mujeres, 2 profesoras, entre las cuales me encuentro yo, y el director del proyecto, ¿no? Pero creo que lo que más llamó la atención en esta rueda de prensa y la presencia del equipo mexicano fue que éramos 4 mujeres, porque allá están impulsando mucho el talento de la mujer, o sea, están destacando mucho sus habilidades, y creo que es algo que aquí en México todavía nos falta y debemos hacer más trabajo. Por eso creo que estas iniciativas como la de 3M ayudan mucho a alimentar esa parte, ¿no? Porque es importante, sabemos que en los años siguientes los trabajos que tienen que ver con las disciplinas STEM están aumentando, ¿verdad? El porcentaje de empleos relacionados a estas áreas van a ser aún mayores, y si las mujeres nos quedamos todavía más rezagadas, significa que las posibilidades de empleo van a ser todavía menores para nosotras, ¿no? Entonces creo que es importante involucrarse, y tal vez no necesariamente tiene que ser directamente a que tú seas la ingeniera o la científica que esté en el laboratorio. Creo que esta parte de la divulgación de la ciencia, la forma de comunicar, la forma de inspirar, es también participar en estas áreas STEM desde la disciplina a la que a ti te gusta, ¿no? Pero es una manera de llevar la disciplina más el involucramiento con las áreas STEM. Y creo que eso es algo muy importante y que en Astexat 1 tratamos de vender, ¿no? O sea, al final nosotros necesitamos, para tener un logotipo o una identidad de proyecto, un diseñador gráfico, ¿verdad? Pero ese diseñador al final tiene que entender y conocer la misión para poder transmitir el mensaje. Necesitábamos gente de comunicación, gente de derecho, etcétera, y al final todas estas personas se involucraron en áreas STEM desde su campo de estudio. Así es, querida Erika, muchísimas gracias por estar con nosotros en Nueva Mujer Talks. Muchísimas gracias por la invitación, Pili. Y bueno, también felicidades por estar entre las 25 mujeres en la ciencia de 3M. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, nos vemos la próxima. Bye.